Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por este día más que nos ha regalado, por estar aquí juntos, unánimes. Y es necesario que por lo menos una vez a la semana podamos estar reunidos juntos, edificándonos, hablando entre nosotros. Es necesario. Y si es posible, también entre la semana, que nos podamos reunir, ya sean unos pocos o con los que más tienes afinidad, pero es bueno reunirse entre hermanos, y en especial hoy, que es el Día del Señor. Hermanos, estamos en la serie del libro de Filipenses, recordando el título de la serie, que es Participantes de la Gracia. Participantes de la Gracia. Y hoy vamos a estar en el capítulo 1. Todavía no hemos terminado el capítulo 1. Pero hoy lo vamos a terminar, así que vamos a estar del versículo 27 al versículo 30. Del versículo 27 al 30. Antes de leer, vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Cada día, Señor, nos lo demuestras cuando nos levantamos. Podemos respirar, podemos venir, Señor, a tu casa, a adorarte. Agradecerte, Señor, a ti por todo lo grande que tú eres. A compartir, Señor, con nuestros hermanos, a cantar juntos, orar juntos, leer y estudiar tu palabra juntos. Señor, en este momento que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú puedas guiarnos a través de ella, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos ilumine, que nos guíe y que nos haga saber, Señor, lo que tienes para enseñarnos, Señor, el día de hoy. Te agradecemos una vez más y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Filipenses capítulo 1 del 27 al 30. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Hermanos, un soldado debe representar dignamente su ciudadanía. Un soldado es capaz de mantenerse firme a su llamado y en lo que ha sido entrenado. También un soldado trabaja en equipo, luchando para alcanzar los objetivos. El soldado espera y avanza sin temerle al enemigo. Está dispuesto a pelear y sufrir por su nación. Y recordando un poco, en la ciudad de Filipos, en el libro que estamos estudiando, había un gran número de tropas militares romanas
que vivían en Filipos. También habían comandantes civiles o magistrados que a su vez cada uno de ellos tenían alguaciles romanos que los escoltaban, viviendo en Filipos. Y aquí, en estos pocos versículos, Pablo va a utilizar algunos términos de soldados, militares, para hablarle a los filipenses. Y es por ello que el título de la predicación de hoy es Firmes en el Evangelio, así como los soldados. Firmes en el Evangelio. Y hoy vamos a ver 4 implicaciones de estar firmes en el Evangelio. Vamos a ver 4 implicaciones. La primera, estando firmes en el Evangelio, debemos comportarnos de una manera digna. ¿Sí? Comportarse de una manera digna. Esa es la primera implicación de estar firmes en el Evangelio. La segunda, de un mismo espíritu, luchando unánimes. Tercera, sin temor al adversario. Sin temor al adversario. Y por último, sufriendo por causa de Cristo. Sufriendo por causa de Cristo. Y dice el versículo 27. Compórtense, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces aquí vamos a ver la primera implicación: compórtense de una manera digna. Aquí el apóstol Pablo, como terminamos en la enseñanza pasada, en el versículo 26, el apóstol escribe una posible visita a los filipenses, una posible visita. Y es entonces cuando en el versículo 27 él dice solamente. O sea, solamente quiere decir que cualquier cosa que me ocurra a mí personalmente, tanto si voy a verlos como si estoy ausente, sea lo que sea que pase, comportaos como verdaderos creyentes. Solamente compórtense como verdaderos creyentes. Y ese comportarse de una manera digna llevó a Pablo a estar preso. Así que el apóstol Pablo con toda autoridad podía decir esto a los filipenses. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1, hablando de las prisiones del apóstol Pablo, dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Él tenía toda la autoridad para decirlo, porque por su comportamiento, por su conducta, por ser un verdadero creyente, estuvo preso. Y estando preso, le escribía a los creyentes en Filipos. Los cristianos de antes, por comportarse de una manera digna del Evangelio, iban presos, como vemos aquí, y animaban a otros a hacerlo, a seguir comportándose de una manera digna, aún sabiendo que podían ir presos. Ahora tú ves al hermanito, dice que mira, me miró mal, o no me saludó, me voy de la iglesia. Esas no eran las cosas que pasaban, o lo que Pablo cuenta, que le pasaba por comportarse de una manera digna
del Evangelio. Esta conducta implica que los creyentes deben vivir de una manera consecuente con lo que creen, enseñan y predican. Imagínate que un hermano te está enseñando que debemos perdonar a los que nos ofenden y de repente te das cuenta que él tuvo un altercado con otra persona en la iglesia y no lo ha perdonado, pero él te está enseñando que hay que perdonar. Simplemente el hermano evita al otro hermano con el que tuvo el problema, no hacen las paces, tú allá y yo acá, pero él le está enseñando que debemos perdonar a los que nos ofenden. Otra, sabemos que la Biblia dice que se debe quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Y en el trabajo eres conocido por el empleado que no se le puede decir nada. Porque si te dicen algo, le das su para atrás. Todo el mundo te conoce por eso. O eres el más amargado del trabajo. O eres el jefe que le grita a los empleados. Imagínate tú que estás siendo enseñado, o tú que estás viendo la conducta de este supuesto cristiano. Si tú no estás firme, te va a causar un shock. Porque supuestamente él debe comportarse, debe conducir de cierta forma, pero no está haciendo lo que debe hacer. No es consecuente con el título que tiene de cristiano. Te va a causar un shock, no vas a entender qué es lo que está pasando. Si supuestamente es cristiano. Hasta las personas que no tienen a Cristo saben que el creyente debe comportarse de una manera digna del Evangelio. ¿Ustedes se han puesto a ver eso? O sea, ellos saben que nosotros somos diferentes. Y ellos están viendo. Pasaría lo mismo cuando enseñamos que debemos animarnos, exhortarnos y reprendernos, pero cuando nos reprenden a nosotros, entonces allí no nos gusta, ahí ponemos el rostro serio, estamos serios, porque no nos gusta que nos reprendan. Pero sí enseñamos que sí debemos reprender a los hermanos que están haciendo algo que no deben. Y debemos aconsejarle, reprenderle, animarle a que no lo hagan. Pero cuando pasa con nosotros, no nos gusta. Entonces no estamos siendo consecuentes. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice, para que anden como es digno del Señor. Dice, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En todo. ¿Y quiénes eran en la Biblia los que demandaban cumplir la ley de Moisés al pueblo, pero ellos mismos no lo hacían? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Eran los fariseos. Así que solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, viviendo de una manera consecuente con lo que creemos, enseñamos y predicamos. Si no lo hacemos, estamos caminando el camino de los fariseos.
Esta frase del versículo 27, de solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, también puede traducirse del griego como solamente que os comportéis como ciudadanos. Repito, esa frase también puede traducirse solamente que os comportéis como ciudadanos. Si recuerdan, habíamos dicho que Filipos, ellos se enorgullecían de ser una colonia romana y por ende de concederles a sus habitantes el honor y el privilegio de ser ciudadanos romanos. Y Pablo le está escribiendo a los Filipos que ellos son también ciudadanos romanos, que en Filipos se comportaban como romanos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a ellos, solamente que os comportéis como ciudadanos. Así que debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Así como los filipenses eran ciudadanos romanos y vivían como tal. Los filipenses estaban orgullosos de que eran ciudadanos romanos. Tenían privilegios iguales que los romanos. Y Pablo utiliza estas mismas palabras para decirle, oigan, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, por tanto, compórtense como ciudadanos del reino de los cielos, de una manera digna del Evangelio. De esa forma también nosotros como creyentes debiéramos comportarnos. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice, saben además que de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría por sus propios hijos. Dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. De esa forma debemos comportarnos como es digno de ese llamado de Dios a su reino y a su gloria. De igual manera, en el día del Señor, cuando Él venga, podamos ser hallados conduciéndonos como es digno del Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 al 11 y el 14. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Por tanto, amados, el versículo 14, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en ese día, ser hallados en Él, en paz, sin mancha e irreprensibles, conduciéndonos como es digno del Evangelio. Sin mancha e irreprensibles. Entramos a la segunda implicación. Estar firmes en el Evangelio implica que debemos ser de un mismo espíritu, luchando unánimes. Los creyentes deben ser de un mismo espíritu para luchar unánimes por la fe del Evangelio.
No podemos estar luchando solos. Somos un cuerpo, cuales miembros están todos unidos, moviéndonos coordinadamente. Para cuando aparezca entre nosotros o de afuera, aquellos que quieren confundir, predicando o enseñando un evangelio diferente, estemos unidos y preparados. Y miren que no dije cuando aparezca solamente alguien de afuera. También pueden aparecer entre nosotros aquellos que quieren perturbar y que quieren engañar al pueblo de Dios. Pero cuando eso pase, debemos estar de un mismo espíritu, unidos, luchando contra eso. Gálatas 1:7 dice que en realidad no es otro evangelio, aquí Pablo explicando, dice, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hay que estar atento a eso, hay que tener cuidado. Y para ello, primero que debemos estar firmes en el evangelio, y segundo, que debemos estar en un mismo espíritu, unidos, luchando, unánimes en un mismo espíritu. Porque si eso llega a pasar, ese problema no nos va a zarandear, vamos a estar firmes, vamos a estar unidos, todos de un mismo espíritu. Debemos estar firmes en el Señor, arraigados en Él, confiando en Él, amándole, esperando en Él, aferrados a las doctrinas, a la fe, al Evangelio. Como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Conserven la doctrina. Estén firmes, juntos, unánimes. Ahora que está el mundial que está de moda, ¿cuántos han visto algún partido del mundial? ¿Cuántos han visto un partido del mundial? Ninguno, nadie. Se la pasan leyendo la palabra, está bueno, tremendo. Ustedes saben que hay un equipo que ha sido la sorpresa del mundial. Ya aquí los comentaristas de fútbol ya están ahí, ya yo sé. Hay un equipo que ha sido la sorpresa del mundial. La unidad que tienen como equipo en defensa ha vencido a los grandes, hasta campeones del mundo. Este equipo, ustedes saben cuál es el equipo de Marruecos. Marruecos le ha ganado a España, campeón del mundo. Ayer Marruecos le ganó a Portugal, campeona de la Eurocopa. Y con esa victoria contra Portugal, fue el primer equipo africano en llegar a una semifinal de la Copa del Mundo. Primer equipo africano en llegar a una semifinal de una Copa del Mundo. Marruecos es un equipo donde todos sus jugadores sabían lo que tenían que hacer. Estar unidos defendiendo
y unidos luchando por alcanzar la victoria. Y esa es la unidad que debemos tener, la del esfuerzo unido, la de la lucha unida, todos defendiendo sin permitir que entre ninguna enseñanza extraña y todos avanzando, luchando unidos por el Evangelio. Esta lucha no es solamente contra un enemigo, sino también por la verdad del Evangelio. No es solo contra el enemigo, sino también por la verdad del Evangelio. Judas, versículo 3, dice así: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Luchar ardientemente, unidos, unánimes en un mismo espíritu por el Evangelio. Dice el versículo 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Y esto de Dios. Cuando leí este verso, que decía que no debemos estar atemorizados por nuestros adversarios, aquí entramos a la tercera implicación, sin temor al adversario. Entonces, como les decía, leyendo esto, me acordé de un himno. Yo creo que ustedes se lo saben. El coro dice, no se lo voy a cantar, se lo voy a leer. Ustedes querían que se lo cantara, pero dice, no tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Y dice la segunda estrofa de este himno, dice, fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. ¿Ven por qué es importante cantar himnos llenos de la palabra de Dios? Ya con esto ya paramos aquí la predicación y ya nos podemos entrar. El no tener temor a nuestro adversario es solo por Cristo, por su poder en nosotros. Por eso no le tememos al adversario. Si fuera por nuestra propia fuerza, claro, vamos a tener temor. Pero solo por Cristo, por su poder, no le tememos al adversario. Dice Salmos 27, del 1 al 3, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. O sea, ¿a quién temeré? Si Él es mi luz. Él es la fuente. El Señor es la fortaleza de mi vida. Por eso no tengo temor. ¿De quién tendré temor? Pregunta. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, dice, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Y si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, dice, yo estaré confiado, firmes en el Evangelio, sin temor al adversario, sin temor al adversario.
Y continúa diciendo el versículo 28, dice, lo cual es señal de perdición para ellos. El no tenerle temor al adversario y ser osado a luchar contra ellos, dice, es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, para nosotros. Dice, y esto de Dios. Esta última parte de este versículo 28 se puede explicar muy bien con 2 de Tesalonicenses 1, del 4 al 8. Un versículo explicando otro versículo. De por qué es señal de perdición para ellos, pero para nosotros de salvación. Dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de las persecuciones y aflicciones que soportan. Escuchen, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Dice el 6, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Perdición para ellos, pero salvación para nosotros, los que estamos firmes en el evangelio, luchando unánimes en el poder del Señor que está en nosotros, que hace que hagamos eso, que estemos firmes. Nuestro cambio de conducta, nuestra resistencia unida en defensa del evangelio, nuestra capacidad de soportar con mansedumbre y sin temor la oposición, es una señal que garantiza que realmente somos el pueblo de Dios que será salvo aquel último día. Todo eso es señal que garantiza que realmente somos hijos de Dios. Vamos a entrar entonces al versículo 29 y 30. Dice, porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Aquí entramos entonces a la última implicación de estar firmes en el evangelio, que es sufriendo por causa de Cristo. Estar firmes en el evangelio implica sufrir por la causa de Cristo. Dice, ha sido concedido, dice el apóstol Pablo, ha sido concedido, o sea, como un privilegio, un don de la gracia de Dios, una doble bienaventuranza, no solo el creer en Él, sino el sufrir por Él. Y aquí lo que quiero resaltar, antes de entrar al sufrimiento por causa de Cristo, es que el texto habla que el creer en Cristo es algo que se nos concede. Repito, el creer en Cristo es algo que se nos concede, dice el versículo. Porque a ustedes se le ha concedido
por amor de Cristo, no solo el creer en Él. Eso ha sido concedido por Dios. Así que no es que tú creíste porque tú sí entendiste el mensaje del Evangelio por tu propia cuenta, porque eres el más erudito y estudiaste y leíste las Escrituras, y entonces por eso entendiste que debías creer en Cristo. No. Eso es algo que Dios te concede, que Dios te da. Si fuese por tu propia cuenta que lograste creer, eso te haría, en cierta forma, mejor que la persona que no ha creído. O sea, que tú eres más inteligente que la otra persona. Entonces lo miramos así, por el IVA del hombro, ¿no? Sí, yo sí creí, tú no. O sea, que ya sería por obras, por tu conocimiento. Pero como dice Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9, que dice lo mismo que este pasaje, pero en otras palabras, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Lo repito, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Esa fe, ese creer, no procede de ustedes. Dice, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, algo que Él te concede, como lo dice el versículo 29. Algo concedido por Dios, ese creer. Dice el 9, no por obras, no por tu capacidad, no por lo que puedas hacer, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que no puedes gloriarte en que fuiste más inteligente que el otro que no creyó. No te puedes gloriar, ni en eso te puedes gloriar. Simplemente Dios te lo concedió. Dale gracias a Dios porque te lo concedió. No te lo merecías. ¿Qué te merecías? El infierno. Eso es lo que nos merecíamos, el infierno. Pero Dios en su misericordia, soberanía, gracia, te lo concedió. El creer en Él. ¿Ve? Podemos buscar otros versículos más. Hemos creído en Cristo porque Dios lo ha concedido. Nos ha dado ese privilegio inmerecido a nosotros. O sea, es un don de Dios. Es un don de Dios. Y añade entonces el apóstol Pablo que el sufrimiento por causa de Cristo también es concedido por Dios. No solo el creer es concedido, sino también Dios te concede el sufrir por Él. Tremendo regalo, ¿no? De Dios. Nos concede el sufrir por Él. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 19 al 21, dice, porque esto haya gracia, todo lo que vamos a decir, dice que esto haya gracia. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, dice, esto haya gracia con Dios. Esto haya gracia.
Dice el 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pasos. Hermanos, este sufrir que se nos ha concedido no es sufrir por cualquier cosa. Hay hermanos, hay personas que por cualquier cosa piensan que están sufriendo por Cristo. Cualquier cosita, ay, estoy sufriendo por Cristo. Si mis compañeros del colegio ya no me invitan a sus fiestas, es muy duro lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando. Ya no me están invitando a las fiestas que hacen. Las amistades que tenía antes ya no me visitan. No me llaman para reunirnos. Ni me felicitan para mi cumpleaños. Esto de seguir a Cristo es muy duro y duele. No sé si podré seguir. Eso no es sufrir por la causa de Cristo. Eso es parte de lo que te va a pasar, pero ¿qué sufrimiento es ese? Que no me invitan a la fiesta. O sea, en serio. Es lo que dice Mateo 5, del 10 al 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten. Apunten. Bienaventurados. Dios te ha concedido eso. El sufrir. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan. Así que nada de eso de estar escuchando a gente que dice que no, que tú no eres menos que nadie, no te dejes pisotear. Entonces lo que Cristo está diciendo en la palabra es que lo votamos. Te va a pasar. Bienaventurados serán cuando los insultes y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Por causa de mí, por causa de Cristo. Dice, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Si comenzamos a estar firmes en el Evangelio, predicando la verdad, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hizo nuestro Señor Jesús, lo que vamos a provocar en las personas es que te comenzarán a odiar. Así como dice el Evangelio de Juan. El mundo los odiará. No les agradará tu presencia entre ellos. Entonces comenzarás a ver persecución. Esta verdad que Juan el Bautista predicaba le costó la cabeza. Y a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron por esa verdad. Este don dado por Dios de sufrir por causa de Cristo es un privilegio que se nos ha concedido. Los apóstoles se regocijaban por el hecho de haber sufrido por su causa. Se ponían felices por haber sufrido por causa de Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Todo lo contrario a lo que dicen de no te dejes pisotear, no dejes que te insulten, no dejes que no sé qué cosa. Por causa de Cristo, esto debe producir gozo en nosotros.
En Filipos, Pablo había sido denunciado por una muchacha que estaba poseída por un demonio. Había sido difamado, calumniado, atacado, desnudado, flagelado, arrojado en un calabozo, sus pies atrapados en terribles cepos. Todo eso le pasó al apóstol Pablo. El diablo andaba detrás de todo esto, e influidos por él, por Satanás, los amos de la muchacha endemoniada, el pueblo enfurecido y muchos más fueron los autores de todo esto que le sucedió a Pablo. Los filipenses vieron este conflicto que había entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y así, por medio de esta carta y por Epafrodito, oyen ahora sobre las prisiones de Pablo y sobre aquellos que, movidos por Satanás, añadían aflicción sobre él. Y los filipenses, también atacados de múltiples maneras por los adoradores de los ídolos, del emperador, de los judaizantes legalistas, por los paganos, por los enemigos dentro de la iglesia, por todos aquellos que eran producto de la influencia satánica, tenían el mismo conflicto. El mismo conflicto porque en el fondo era el mismo enemigo. Y aún más claramente, el conflicto es el mismo porque es por Cristo que sufrían. Por causa de Cristo y de su reino. Y si el sufrimiento que este conflicto acarrea es un don gratuito de Dios, la victoria es segura para Pablo y para ellos y para todos aquellos que sufren por causa de Cristo. Todos aquellos que están firmes en el Evangelio, todos los que están unánimes luchando por el Evangelio, todos los que no están atemorizados, sin temor, avanzando por el Evangelio y sufriendo por el Evangelio, la victoria es segura. De nuestro lado está Cristo, luchando por nosotros, en nuestro batallón, con sus soldados. Así que, hermanos, permanezcamos firmes en el Evangelio, esperando a nuestro Señor Jesucristo, conduciéndonos de una manera digna como ciudadanos del reino de Dios en este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, nos muestras, nos animas, nos guías, Señor, a estar firmes en el Evangelio. Que el estar firmes, Señor, implica que debemos conducirnos de una manera digna. Que, Señor, debemos estar unánimes en un mismo espíritu, luchando sin temor al adversario. Y estar firmes en el Evangelio implica sufrir por causa de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos animas, nos das la fuerza a través de tu Espíritu Santo para seguir firmes. Señor, sigue, Señor, en nosotros. Ayúdanos a permanecer unidos contra nuestro adversario. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que podamos enseñar, Señor, tu palabra a otros en nuestro culto familiar, en el trabajo de nuestros vecinos. Podamos mostrarles, Señor, las grandes riquezas que hay en tu palabra y que nos animan a seguir adelante como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.